Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la transmisión en vivo que Sociedad Bíblica de México lleva hasta sus hogares, hasta sus equipos electrónicos, con el fin de que la iglesia sea edificada con la palabra de Dios, sea fortalecida, y también para aquellos quienes no conocen todavía el Evangelio, la buena nueva de esperanza para un mundo que se muere sin esa luz de la palabra, pues pueda llegar también hasta ellos, por supuesto. Queremos agradecerles que nos dediquen un tiempo para poder escuchar pues, todos los temas que vamos a ver el día de hoy, todos nuestros invitados también. Muchísimas gracias también por aquellos que comparten este material con las personas que todavía no conocen del mensaje de esperanza. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por sus comentarios también. A quienes todavía no lo hacen, también queremos invitarles a que nos comenten, por favor, que nos den sus sugerencias para poder seguir fortaleciéndonos. Bueno, pues hoy vamos a conocer el trabajo que 500 Razones para Proclamar lleva a cabo en el Estado de México.
ningún mexicano se pierda. Qué privilegio nos ha dado Dios de poder tener ese mensaje de esperanza, el único mensaje que puede transformar e impactar los corazones. Es por eso que Sociedad Bíblica de México tiene diferentes herramientas para poder lograr la gran comisión. A través del proyecto 500 razones para proclamar, llevan la palabra de Dios con la ayuda de la iglesia y de muchos ministerios a quienes más lo necesitan, para que ningún mexicano se pierda. Vamos a conocer este trabajo en el Estado de México. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto para mí y un placer estar con ustedes en esta celebración donde en este mes de agosto celebramos el mes de la Biblia. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de tener un compendio de 66 libros que nos ayudan a entender cuál es su voluntad y cuál es su consejo para la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que de verdad es un honor para mí poder compartir con ustedes en este gran marco. Y quiero enviarle un saludo muy afectuoso al licenciado Julio Springer, quien organiza y quien orquesta todos los esfuerzos de Sociedad Bíblica para poder hacer del mes de la Biblia una celebración sin precedentes. También quiero saludar al equipo de trabajo con el que cuenta, porque sin duda, sin nuestros equipos de trabajo, la verdad es que nada de lo que hacemos sería posible. Y bueno, saludo a través de este medio a la directiva de Camemex, al presidente José Quiroz Mejía, al vicepresidente José Palau Herrera, a mi queridísimo amigo Aristeo Salgado Rentería, que es el tesorero. Hay que estar muy bien con el tesorero. Y también a los vocales Israel Bracamontes y Sergio Abreu, un equipo de pastores que estamos buscando la manera de generar influencia positiva y de bendición para los pastores del Estado de México. Es un gusto para mí estar aquí. Y yo tengo, déjenme presento, soy el pastor Marco Antonio González, presidente de la Alianza Ministerial de Tlalnepantla, Zona Oriente, y secretario también de la Coordinación de Alianzas Ministeriales del Estado de México. Es parte de mi trabajo y mi honor poder también servir como asesor de los consejos interreligiosos en la República Mexicana, y pues estamos encantados de poder estar con ustedes ahora con esta nueva incursión en los medios digitales, a través de los cuales vamos a poder comunicarnos ya por un tiempo, y no sé cuánto tiempo más vaya a durar la pandemia, pero sin duda no hay forma que la iglesia se detenga. Aún de esta manera, a través de los medios de comunicación, de redes sociales y de las plataformas digitales, seguimos haciendo iglesia. Así que es un gusto para mí saludarle, y como no es mucho el tiempo que tenemos, quiero compartir brevemente el tema que me toca compartir con ustedes. Les compartiré en este marco de la celebración del mes de la Biblia, bajo la temática del poder de la palabra. Así que yo quiero comentar y pedirle que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, verso 3. Y es justamente en ese primer capítulo y en el verso 3 donde encontramos por primera vez la palabra de Dios expresada de una manera muy puntual. Mira lo que dice Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que usted conoce la historia. Durante los siguientes 5 días, Dios manifestó
su poder formando la creación. Y cada vez que formaba algo, cada día que creaba algo, lo único que necesitaba hacer es decir la palabra y al momento la creación se presentaba. Así que cuando hablamos del poder de la palabra, no podemos evitar pensar en ese poder creativo que tiene la palabra de Dios. Cuando hablamos del poder de la palabra, podemos pensar inmediatamente en la creación, porque entendemos que la creación de Dios fue creada por el poder de su palabra. Y de esa manera hablamos del poder creativo de Dios, del poder creativo de la palabra. Tal poder de la palabra sirvió también para crear al hombre, a crear al ser humano y a la humanidad completa. Así que creo que usted puede entender perfectamente esta parte, el poder de Dios, el poder de la palabra para crear. Si me permite enumerarlos, un segundo poder que quiero compartir con usted acerca de la palabra es el poder que tiene la palabra para dirigir. Durante mucho tiempo, Dios dirigió a su pueblo a través de su palabra. Dios estableció en un tiempo determinado una ley en la cual traía directriz a la vida de su pueblo. Esa palabra estuvo con ellos durante todo su peregrinaje y mantenía una dirección donde el pueblo tenía que dirigirse. Esa misma palabra es la que usted y yo tenemos hoy en día para poder avanzar en nuestro caminar diario. Así que el segundo poder que puede encontrar en la palabra es el poder para dirigir a su pueblo. Durante el resto del Antiguo Testamento podemos encontrar muchos pasajes donde Dios se hacía presente para dirigir a su pueblo a hacer diferentes acciones, a tomar diferentes caminos y a poder avanzar hacia los puntos donde tenía que ir, donde era mejor, donde Dios sabía que le convenía ir al pueblo. Pero hay una palabra en el Antiguo Testamento que me hace mucho bien cada vez que la leo, pero también nos motiva a nosotros. Yo quiero que vaya conmigo, está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Incluso yo sé que usted ya la conoce de memoria, pero déjeme ir a donde está, aquí en mi Biblia, y leérsela para no decirle una cosa por otra. Ya ve que ni nos pasa eso a veces. Mira lo que dice Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A través de su palabra, Dios nos da una dirección, y cuando tú y yo, como personas, hacemos caso de ese camino, de esa guía, de esa dirección que Dios nos da a través de su palabra, hacemos prosperar nuestro camino y todo nos sale bien. Así que la palabra de Dios tiene poder para crear y tiene poder para guiar a su pueblo. Son dos poderes que hemos visto de la palabra. También quiero comentarte que durante el Antiguo Testamento Dios utilizó hombres que estuvieron dispuestos a dejarse usar por Él para hablar a su pueblo. Hoy en día no es la excepción. En aquel entonces eran profetas utilizados por Dios, donde Dios daba un mensaje específico para cierto tiempo, para cierto tipo de cultura, para cierto tipo de pueblo, y entonces ese pasaje o ese comentario de Dios hacia el profeta lo exteriorizaba hacia el pueblo y traía esa dirección. Hoy en día eso no ha terminado. Dios sigue utilizando a los hombres y mujeres que están dispuestos a abrir sus labios para compartir el mensaje de Dios a la humanidad. Y hoy, más que nunca, con esta herramienta tan extraordinaria que es la Biblia, el compendio completo de los 66 libros que contiene la Biblia están a nuestra disposición para que como servidores de Dios, como voceros de Dios en la tierra, podamos compartir la guianza y dirección de Dios hacia la humanidad. En aquel entonces los profetas citaban al profeta de la generación pasada, y así inclusive Jesús mencionaba lo que la ley estaba escrito. Hoy en día tú y yo no nos podemos salir de ahí.
necesitamos utilizar y trazar bien la palabra, compartir de lo que está en la palabra a las generaciones que nos corresponde influenciar o llamar. Es la palabra lo que tenemos hoy en nuestras manos, que es un privilegio que podamos contar con el libro y que podamos leerla con libertad y a través de ella ser dirigidos por Dios. Así que la palabra tiene el poder para crear y la palabra tiene el poder también para guiar al pueblo de Dios. Otro poder que encuentro en la palabra es el poder de alimentar la humanidad. Yo quiero invitarle a que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 5:23. Vaya conmigo hasta el Nuevo Testamento, a la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 5, verso 23. Yo sé que usted ha escuchado este pasaje en otras ocasiones, pero quiero que en este día tome un sentido especial por lo que estamos viendo respecto a la palabra. Perdón que me tarde tanto en encontrarla. Primera de Tesalonicenses 5:23. Mira lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a leer de nuevo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le quise compartir este pasaje? La razón por la que vemos este pasaje en Primera de Tesalonicenses es porque quiero que usted y yo entendamos que usted y yo somos constituidos de espíritu, alma y cuerpo, lo dice la palabra. Y basta con ver nuestros bellos y hermosos cuerpos para darnos cuenta que este cuerpecito sí lo alimentamos constantemente. El alma, que es alimentada por las emociones y afectividades que tenemos alrededor de nosotros, por nuestros familiares y las personas que amamos, también esa parte de nuestro ser es alimentado. Pero el espíritu, la parte del espíritu, es la parte que es alimentada específicamente por la presencia, por la palabra de Dios. De esa manera es muy importante que entendamos que necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y Jesús nos enseña, fíjate, nos enseña cómo es que la palabra de Dios nos alimenta. Jesús, cuando estaba terminando el ayuno de 40 días, viendo las tentaciones de Satanás hacia él, y aquel que es bien buena onda, ¿verdad que sí? El diablo le ofrece una oportunidad para saciar su hambre. Y le dice, convierte esas piedras en pan. Y mire, finalmente Jesús mismo, el Hijo de Dios, contesta con la palabra. Y dice algo que sin duda nos da pauta y dirección para cómo responder ante las tentaciones, aunque ese no es el tema. Pero Jesús responde con la palabra y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra que sale de la boca de Dios la que viene a saciar y alimentar lo más profundo del ser humano. Viene a saciar y a calmar esa hambre descomunal, a la cual es sometido el espíritu humano por la ausencia de Dios, por la ausencia de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que viene y penetra hasta lo más profundo, dice la Biblia misma, que llega hasta los tuétanos y llega hasta y discierne los pensamientos, ¿verdad? Pero llega hasta lo más profundo de nuestro ser, y esa palabra sacia esa hambre que tenemos en nuestro espíritu. Quien se aleja de ella se ve pues con un futuro incierto en el aspecto espiritual. De ahí que haya muchos debiluchos espirituales por todos lados, porque no comen este alimento al que se refería Jesús cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es importante que usted y yo entendamos, y mire quién lo dijo, el pan de vida que descendió del cielo, Jesucristo mismo lo dijo, avisó y dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Así que para ir retomando, vimos que la palabra tiene poder para crear, que la palabra tiene poder para guiar, para dirigir, ahora tiene poder para alimentarnos. Así que de ahí la gran necesidad de alimentarnos diariamente con este manjar espiritual que es la palabra de Dios. Debemos de hacer de nuestro alimento diario
la palabra de Dios, tomarnos mañana, tarde y noche, así como comemos. Hay quienes médicos dicen que debemos desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar así con la palabra. Así que es el poder para alimentarnos. También es muy importante que usted y yo entendamos que la palabra tiene más poderes, no solamente lo que le estoy diciendo, pero son los que yo le quiero compartir. Y este siguiente poder de la palabra es el poder que nos permite no caernos, el que nos permite no caminar en obscuridad. Y yo sé que usted sabe de qué estoy hablando. Efectivamente, el poder de la palabra para alumbrar nuestro camino. Dice el salmista que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra, la palabra de Dios, se vuelve esa luz que necesitamos para caminar. Yo sé que a nadie de nosotros nos gustaría estar caminando por un lugar oscuro donde no podemos ver nada. La palabra de Dios trae esa luz que necesitamos para ver por dónde andar. Cuando usted camina en oscuridad es pero muy probable que se pierda. Y es lo que pasa con la gente que está alejada de la palabra de Dios. Está tan alejada de la palabra de Dios, de la luz que puede alumbrar su camino, que pierden la directriz y se pierden por el mundo y cometen diferentes errores que los llevan incluso a la muerte, porque su camino está tan oscuro, tan en tinieblas, que se pierden. Sin embargo, cuando la palabra de Dios alumbra nuestras vidas, esta palabra viene a iluminar por completo nuestra trayectoria y nos hace regresar directos y sin escalas a casa. La palabra de Dios alumbra nuestro camino para volver a casa, a la casa del Padre. Así que por muy densas que estén las tinieblas, por muy oscuro que esté el lugar por donde andemos caminando, cuando la palabra de Dios está con nosotros, esa palabra produce una luz extraordinaria que nos llevará por el camino correcto, por la vereda correcta, nos ayudará a no caernos y seguramente nos hará volver a casa con bien. Yo quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 23. Yo sé que ya dije lo del salmista, pero vaya conmigo a Proverbios 6, 23. Miren lo que dice. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Está hablando de la palabra, hermano. Está hablando de la palabra. Así que necesitamos esa palabra. Y bueno, ya que estamos en Proverbios, déjeme comentarle otro poder. El poder que da la palabra para adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. Déjeme ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 2, verso 1, déjeme leer del 1 al 6 y mostrarle el poder de la sabiduría y de la inteligencia. Más bien, ¿quién nos da el poder de la palabra para poder adquirir sabiduría e inteligencia? Dice Proverbios capítulo 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y ponga atención en esto, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Déjeme decirlo de otro modo, la palabra de Dios da conocimiento y da inteligencia. Así que usted puede ser todo lo inteligente que quiera, pero si quiere crecer en conocimiento y quiere crecer en inteligencia, necesita adherirse a la palabra, seguir lo que la palabra enseña y dice. Y por último, porque el tiempo ya está por terminarse, el último poder que quiero compartir, usted puede encontrar muchos más poderes respecto de la palabra, pero un último poder que quiero compartir con ustedes tiene que ver con lo que desde el principio era. El poder que tenía la palabra desde el principio. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Perdón que lo repitiera equivocadamente. Usted lo encontramos en Juan 1:1, no tengo que decirlo porque usted lo conoce. En el principio estaba el verbo ahí. Todos sabemos que el verbo en una oración es lo que le da acción al enunciado. Y sabe algo,
el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia que se hizo semejante a los hombres, y vemos la palabra de Dios en acción, materializado en la tierra, cumpliendo un propósito que había desde el principio, trayendo salvación y redención. En otras palabras, podemos entender que la palabra de Dios hecha carne trajo salvación a la humanidad. La palabra de Dios en este tiempo materializada en Jesús, porque Jesús cuando anduvo en la tierra dijo: yo no vine a decir cosas de mí, vine a decir cosas de aquel que me envió. Y es la palabra de Dios, se vuelve el vocero de Dios en medio de esta humanidad perdida y sin vida, y vino a traer vida y vida en abundancia. Jesús vino a traer y vino a materializar la palabra para traer un regalo extraordinario para toda la humanidad y para poder traernos salvación y redención. Así que, resumiendo, estoy convencido que el poder de la palabra manifestado a los hombres a través del poder de la palabra para crear toda esta creación, del poder de la palabra para dirigir a su pueblo en aquel tiempo, pero también en este, es decir, por todas las edades, el poder de la palabra para alimentar lo más profundo del ser humano, el poder de la palabra para alumbrar nuestro camino en el día a día, el poder de la palabra para adquirir sabiduría, conocimiento e inteligencia, y el poder de la palabra para salvar a la humanidad por la eternidad, solo son algunos de los multiformes poderes que la palabra de Dios tiene y que están al alcance de todos aquellos que busquen con verdad, que busquen con sinceridad y con genuinidad el poder de la palabra. El Señor le bendiga. Bendiciones, hermanos y amigos de la Causa Bíblica. En esta ocasión les quiero hablar de la Biblia edición pastoral de púlpito. Esta Biblia, presentada en Reina Valera 1960 con un canto dorado, índice y letra supergigante, es ideal para la exposición de la palabra de Dios desde nuestros servicios. Conscientes de que en todas las confesiones de fe protestantes, las ceremonias litúrgicas representan una muy importante función para, a través del culto, expresar la consagración y gratitud de la comunidad de fe de manera pública y en comunidad por los acontecimientos más significativos de nuestra vida, en esta edición se ofrece un manual de ceremonias con un enfoque totalmente apegado al contexto latinoamericano, bíblico y pastoral, y con hasta 6 opciones de culto o celebración de cada una de ellas, abarcando las ceremonias y los sacramentos más importantes, como son el bautismo, la cena del Señor, la presentación de niños y niñas, la recepción de nuevos miembros de la iglesia, la dedicación a líderes para una labor específica, la instalación del cuerpo de ancianos y ancianas, la instalación del cuerpo de diáconos y de diaconisas, la ordenación de nuevos ministros para el ministerio, la acción de gracias por una quinceañera, ceremonias nupciales, celebración de bodas de oro o plata o servicios fúnebres. Esta edición, junto con otros materiales de ayudas y recursos pastorales, las pueden adquirir en cualquiera de las sucursales de la Sociedad Bíblica de México o en www.sbm.mx. Los esperamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros y gracias también por compartir sus comentarios y este mensaje de esperanza a través de sus contactos. Está a su disposición la página de internet sbm.org.mx, en donde pueden conocer más acerca de nuestros proyectos y de quién es Sociedad Bíblica de México. Así es que compartan sus contactos. Pues qué interesantes mensajes estamos escuchando en torno a la importancia de compartir la palabra de Dios, el poder de su palabra que es transformador. Sigamos conociendo a través del siguiente mensaje. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Es para mí un privilegio el poder compartir este tiempo. Mi nombre es Aristeo Salgado, soy pastor de una iglesia en una provincia en el Estado de México. También soy tesorero de Camemex, soy presidente de la Unidad Ministerial del Valle de Toluca, y para mí es un gran honor, un gran gusto el poder estar aquí con ustedes el día de hoy para compartir esta porción de la Escritura denominada el poder de la palabra.
Qué importante estar aquí en la Sociedad Bíblica en este mes tan increíble en donde se celebra el mes de la Biblia, ¿verdad? Y yo quiero compartir contigo hoy algo que no solamente estoy compartiendo aquí, sino he compartido en algunos otros lugares, ¿verdad? Y qué importante es la palabra del Señor. Quisiera que fuéramos el día de hoy a el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Dice la Escritura: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre pecador, pues estoy muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver el gran poder de la palabra de Dios, el gran poder de la palabra de Jesús. Y quiero compartir contigo por lo menos 2 o 3 puntos que tienen que ver con este tema, que son tan importantes y que hoy en día necesitamos regresar a la palabra de Dios, necesitamos regresar a escuchar el consejo de Dios para saber qué es lo que Dios quiere y para que nuestra vida tenga éxito en este tiempo. Lo primero que puedo ver es que la palabra de Dios tiene poder para las multitudes. En los primeros versículos vemos cómo Jesús enseñaba a las multitudes y las multitudes se abalanzaban a Jesús, ¿verdad? Porque querían escuchar esa palabra que cambia, que transforma, ¿verdad? ¿Qué hacía esta palabra representada en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra número 1, la palabra alimentaba a las multitudes. Número 2, la palabra consolaba a las multitudes. La palabra sanaba a las multitudes. La palabra animaba a las multitudes. ¿Cómo necesitamos en este tiempo que esa misma palabra siga surtiendo este efecto en la vida de muchas personas, en la vida de tanta gente que tiene necesidad de una transformación para su vida, que tiene necesidad de sanidad para su vida, que tiene necesidad de ser animado, de ser alentado, de ser llevado a otro nivel? ¿Sabes una cosa? En este tiempo en donde se habla de tantas cosas, de tantas enfermedades, algo que puede cambiar las multitudes, que puede cambiar y transformar la vida de las personas es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y yo te animo a que en este tiempo tú puedas ser alguien que ocupe la palabra del Señor para poder animar a aquellos que están lastimados, para poder traer sanidad a aquellos que están enfermos y para poder consolar a aquellos que tienen dolores en su alma, dolores en su corazón. ¿Cuántas veces hemos visto en la misma escritura a nuestro Señor Jesucristo que con una sola palabra, esa palabra traía sanidad a la vida de las personas? Y me llama la atención, ¿por qué te digo a las multitudes? Porque el primer versículo que leímos en este pasaje, vemos cómo dice la escritura que las multitudes se abalanzaban para ir a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús siempre tenía una palabra y sigue teniendo. Han pasado 2000 años y Jesús sigue teniendo una palabra que puede cambiar, que puede transformar, que puede consolar, que puede sanar la vida de una persona. Segundo punto, la palabra tiene poder para utilizar barcas vacías y mostrarles un propósito. En el siguiente versículo vemos cómo Jesús está mirando 2 barcas que están ahí.
Seguramente, como dice la escritura, ¿verdad? Estas barcas habían llegado de toda la noche a estar buscando peces en el mar y no encontraron. Y algo que me llama la atención en un versículo más adelante dice que los dueños de estas barcas, que en este momento nadie conocía, que en este momento no eran relevantes, que en este momento no eran importantes, ¿verdad? Estos personajes que después cobran una vida muy interesante, ¿verdad? Esas barcas no estaban siendo utilizadas ya. ¿Por qué? Porque parecía que ya habían cumplido una función. Y ahora, ¿verdad? Sus dueños estaban lavando las redes, porque era necesario lavar las redes después de un tiempo de pesca. ¿Por qué? Porque si no se lavaban, ¿verdad? Las redes se echaban a perder. Y estas barcas, ¿verdad? Parecía que no tenían un propósito ahí. Y estas barcas en este tiempo tipifican nuestras vidas, ¿verdad? Que son vehículos que pueden ser portadores de la palabra. Y algo que me llama la atención es que Jesús escoge una de esas barcas, llama al dueño y le dice, ¿sabes qué? Empuja la barca hacia adentro. Y algo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros nos esforcemos una vez más a empujar la barca hacia los planes y hacia los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, o los propósitos que Dios tiene para una iglesia, los propósitos que Dios tiene para una nación. ¿Sabes una cosa? Creo que México en este tiempo necesita tanto la palabra de Dios, y pareciera que México está estacionado en algún lugar, pero Jesús está viendo esta barca mexicana y Dios está queriendo subirse en esa barca para darle un propósito y para llevarnos a cosas maravillosas. Convencido estoy de que algo grande va a suceder en esta nación, pero también convencido estoy que es necesaria la palabra de Dios para que pueda empezar a funcionar esta nación de una manera diferente. Y tú y yo que conocemos la palabra, y tú y yo que sabemos el poder de la palabra de Dios, somos esas personas que necesitamos pedirle a Jesús que venga a esta barca, se suba y empiece a transformar la vida de la nación. Entonces yo no sé cuál sea tu posición en este momento. Hay mucha gente que en este tiempo está frustrada, está lastimada, tiene muchísimas cosas que pareciera que lo están estancando. Pero yo déjame decirte una cosa: si tú sientes que tu vida es una barca estancada, necesitas dejar que hoy Jesús se dé cuenta que tú estás ahí, que Él pueda mirar tu barca y pueda subirse a esa barca y empezarle a dar un propósito. Pero ¿sabes algo? Jesús no va a hacer nada si antes tú no empujas la barca hacia el agua. Y hoy es un tiempo que tienes que empujar la barca hacia el agua. ¿Esto de qué habla? Habla de que debemos tener fuerza, debemos de tener valentía. ¿Sabes algo que me llama la atención? Y lo vamos a ver en un momentito. Es que una ocasión Dios habla con Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y este tiempo es un tiempo donde Dios está demandando que la mayoría de los hombres, las mujeres, podamos ser esforzados y valientes para poder experimentar el poder de la palabra de Dios, actuando y haciendo cosas maravillosas en el nombre de Jesucristo. Ok, el siguiente punto es: su palabra tiene poder para descubrir los que tienen propósito. Te hablaba hace un momento. Hasta este momento nosotros podemos ver que Pedro es conocido ahora, pero en ese momento no era conocido. Era alguien que no tenía un propósito. Era alguien que no tenía, que parecía que su vida iba a ser tan ordinaria como la de cualquier otro pescador. Pero ese día, la palabra de Dios estaba ahí para mostrarle un propósito, para mostrarle un destino, para mostrarle una visión, para mostrarle su destino profético. Y sabes una cosa, la palabra tiene, ¿verdad?, el poder para descubrir a los que tienen propósito. Y yo te voy a decir una cosa: quizás eres un ministro, quizás eres un pastor, quizás eres alguien que solamente está escuchando esta porción de la escritura. Y yo te voy a decir una cosa: si la estás escuchando, porque creo que Dios tiene un propósito especial para tu vida y Dios quiere descubrirte, y solamente la palabra del Señor hace que nosotros seamos descubiertos. Cuando Jesús termina de hablarle a las multitudes, se dirige a este hombre que era el dueño de la barca y le dice, ¿verdad? Le dice: ahora ve a aguas profundas. Reina Valera, ¿verdad? Dice: boga mar adentro. Estas palabras de Jesús cobrarían una vida
tan increíble en la vida de este hombre que pareciera que no tenía un propósito, que no tenía un destino, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Algo que me llama la atención es que este hombre decidió obedecer. Y ¿sabes una cosa? Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, cuando nosotros entendemos que la palabra tiene poder y autoridad, vamos a descubrir cosas grandiosas, cosas maravillosas que nos van a llevar a encontrar nuestro destino. Algo que me llama la atención también es que Pedro está mirando a Jesús sobre la barca predicando. Y cuando Pedro está mirando a Jesús sobre la barca predicando, ¿verdad? ¿Sabes qué Jesús le estaba mostrando a Pedro? O sea, su destino profético, lo mismo que él estaba haciendo, algún día Pedro lo haría. Ese es el poder de la palabra. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, no es solamente para ser un espectador, sino lo que Dios te está mostrando a través de la palabra es que tú y yo podemos atesorar y tener tanta palabra de Dios en nuestras vidas que tendrá propósitos, que tendrá cosas para poder alcanzar a otros y que nuestro destino y el destino de otros pueda ser alcanzado por el poder de la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, ve a aguas profundas, ve a aguas profundas. ¿Sabes? La palabra del Señor cobra una fuerza, cobra una autoridad muy interesante, cobra una veracidad muy grande cuando nosotros estamos en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Hoy por hoy nuestra nación, el mundo entero está pasando por una situación muy, muy difícil. Y cuánta fuerza toma la palabra del Señor en estos días para nuestras vidas. Sabes, hoy el Señor está queriendo que su palabra sea tan eficaz, sea tan veraz. ¿Por qué? Porque en aguas profundas, en lugares complicados, en lugares solitarios, ahí donde parece que no sucede nada, ahí es donde cobra la palabra de Dios la fuerza más grande que jamás en la vida te habías imaginado. Estos hombres habían estado pescando toda la noche. Y sabes, echaron sus redes una vez, echaron las redes otra vez y otra vez y otra vez. Pero sabes una cosa, 2 o 3 días antes o toda su vida anterior, jamás en la vida habían escuchado esa palabra que ese día cambiaría su destino, que ese día cambiaría la forma de ver las cosas, que ese día alinearía todas las cosas, lo espiritual con lo natural, para que se cumpliera un propósito, para que se cumpliera un milagro. Y estando allá en aguas profundas, cuando Jesús le dijo, boga mar adentro, ve a aguas profundas, hoy el Señor te dice, quizás estás en uno de los momentos más complicados de tu vida y el Señor te dice, estás en aguas profundas, y si estás en aguas profundas, solamente tienes que agudizar tu oído espiritual y decir, Señor, háblame, porque creo que puede ser el mejor momento para mi vida, porque cuando tu palabra viene, cuando tu palabra habla, estoy a punto de experimentar el milagro más grande de todos los tiempos. Y mira qué sucedió. Pedro, número 1, decidió obedecer la palabra del Señor. Pedro decidió aventurarse, dejar su propio pensamiento, su propia experiencia, todo lo que él pensaba que estaba bien, lo dejó a un lado. ¿Y qué hizo? Empezó a obedecer. ¿Sabes, amados hermanos, amada iglesia, amada nación? Si algo necesita esta nación, es venir y obedecer la palabra del Señor, que traerá o detonará los milagros de la gloria de Dios. Y entonces Pedro decide obedecer y le dice algo a Jesús que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en este momento. Le dice, Señor, en tu nombre, o sea, por tu palabra, por lo que tú dijiste, yo voy a obedecer y lo voy a hacer. Y ahora en tu nombre echaré una vez más las redes. Las redes ya estaban limpias, las redes podían haberse quedado ahí. ¿Por qué? Porque cuando se lavaban las redes era porque ya la pesca se había acabado. Pero Pedro decide obedecer, toma sus redes, las vuelve a aventar, y entonces se alinea lo espiritual con lo natural, y entonces la mayor pesca que jamás en la vida se habían imaginado estos hombres, la están sacando ese día, porque había habido
oído una palabra que había salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo para transformar la vida quizás de una multitud, quizás de una barca que no tenía un sentido en ese momento, y ahora de una persona que está teniendo un destino profético diferente. Yo te digo una cosa, este es el tiempo, México, este es el tiempo, iglesia, de que el destino profético de esta nación cambiará y seremos una nación de mucha pesca, seremos una nación de una pesca tan increíble que jamás en la vida nos habíamos imaginado. Y yo quiero decirte una cosa, el poder de la palabra de Dios es tan maravilloso, es tan grande, es tan poderoso, que en estos tiempos tienes que prepararte, porque lo que Dios va a traer sobre nuestras vidas es maravilloso. Quiero agradecer en esta tarde a la Sociedad Bíblica por esta oportunidad tan maravillosa que me da de poder compartir la palabra del Señor. Y yo puedo comparar la Sociedad Bíblica con una barca que está siendo usada por el Señor para llevar la palabra a muchos lugares. Y yo quiero entender y saber esta tarde y dar a entender que es tan maravilloso que alguien se preocupe por llevar la palabra de Dios a cualquier lugar, porque siempre tendrá una remuneración de muchísima bendición. Agosto, el mes de la Biblia. Agosto, el mes de la palabra del Señor. ¿Sabes una cosa? No hay nada sobre la tierra que tenga tanto poder como la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios bendiga tu vida y decreto que la multiplicación de milagros y de bendiciones viene sobre la nación mexicana y viene sobre todos aquellos ministros que han dado su corazón y su vida, que es su barca, para que pueda ser usada por Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Linda de la Garza y yo represento a la Sociedad Bíblica de México aquí en la ciudad de Monterrey. Es una bendición muy grande saludarles y poder compartir las grandes maravillas que Dios ha hecho, porque las maravillas que Dios ha hecho conviene que las publiquemos. Era el año de 1983 cuando el Señor nos llamó para ser parte de la gran familia de Sociedad Bíblica. Al estar en Sociedad Bíblica fue algo extraordinariamente fascinante, porque pude ver una gran variedad de Biblias que yo no conocía. Y yo pensaba que solamente podría estar aquí porque venía a ver una gran variedad de Biblias. Pero mi sorpresa fue tan grande cuando pude entender que
que no solamente Sociedad Bíblica tenía Biblias con colores tan brillantes, tamaños diferentes, con índices, y yo estaba muy fascinada de ver toda esta variedad. Pero no solamente esta fue mi sorpresa, entendí que Sociedad Bíblica tenía proyectos destinados a toda la sociedad y eran proyectos tan importantes que se encaminaban a todas las áreas que en este momento estaban con tanta problemática en nuestro estado, como era las áreas de drogadicción, violencia intrafamiliar, áreas de prostitución, niños en riesgo. Y no solamente eso, sino que empezamos a descubrir que había proyectos de traducción a los idiomas nativos de la nación. Eso para mí fue algo extremadamente grandioso, porque pude ver cómo los grupos de nuestra nación, que son nuestra raíz, estaban buscando la palabra en su idioma y buscaban una palabra de esperanza. Y así fue como empecé a entender que Sociedad Bíblica no era una librería, era un ministerio con un proyecto especial, con la palabra de Dios encaminado a la sociedad, y que también traducía la Biblia a los idiomas nativos para que la gente pudiera tener la Biblia en su idioma, en su presentación y cubriendo la necesidad de cada quien. Esto ha sido grandioso para mí. El primer curso que yo tuve en ese año de 1983 en la Ciudad de México nos permitió recorrer la ciudad. Y yo recuerdo que nos llevaron a una torre tan grande como la Torre Latinoamericana, y desde allá podíamos contemplar la ciudad tan maravillosa, la Ciudad de México, con sus aromas, con sus colores, con todo lo que la ciudad es tan bellísima y con grandes luces brillantes. Pero lo más importante que yo descubrí fue el sentir el llamado tan sobrenatural de parte del Señor. Un llamado que fue que al estar viendo los millones de luces que representan los millones de hogares de nuestra nación, en el caso de la Ciudad de México, el Señor nos decía: ¿cuándo todos esos hogares van a tener la Biblia? ¿Cuándo esos hogares van a descubrir el gran amor que les tengo? ¿Cuándo esos hogares van a descubrir el proyecto de salvación? Y ahí fue cuando nosotros entendimos que no solamente teníamos que esperar que ellos vinieran con nosotros, sino que nosotros teníamos que ir a ellos. Y así fue cuando Dios nos hizo descubrir cosas tan extraordinarias como conocerlos a ustedes, hermanos. Ustedes que son los ríos que llevan esa agua fresca a todos los rincones de nuestra nación de manera tan especial, que hemos disfrutado sus ministerios de una manera extraordinaria, como a través de cada uno de sus trincheras, de todas aquellas estrategias que ustedes han implementado para hacer correr la palabra, nosotros hemos sido parte importante de su obra y les agradecemos. La verdad, no hay palabras para agradecer con todo el corazón el permitirnos ser parte de la obra que ustedes representan, hermanos. Muchísimas gracias por esa oportunidad. En el marco de la celebración de los 500 años de la Reforma del siglo XVI, nosotros queríamos celebrar a todo lo alto, igual que estaba haciendo la celebración a nivel mundial. Era algo tan maravilloso ver una celebración tan especial y ver también lo que la Reforma del siglo XVI nos dejó. Una traducción de Biblias a idiomas de ese tiempo, y luego una explosión de traducciones de Biblias, y ese enlace con todo lo que fue la imprenta de Gutenberg, y ese enlace con los traductores que fue de gran apoyo y de gran aporte para el mundo entero. ¿Cómo celebrar nosotros esos 500 años de la Reforma? Bueno, qué mejor que hacerlo con la misma palabra de Dios. Y es ahí donde surge el proyecto 500 razones para celebrar, que hoy se continúa como 500 razones para proclamar. Este proyecto ha sido extremadamente importante. Nosotros pudimos ver que recibir las Biblias en nuestro estado para ponerlas en manos de todos y que la palabra pudiera correr de manera extraordinaria fue realmente fascinante. Cuando recibimos nuestros trailers de Biblias, pudimos nosotros compartir desde ahí el mensaje del Señor a aquellas personas que nos traían los materiales. Fue tan especial, hermanos, ver cómo las personas venían a los pies del Señor, muchas personas que entre ellos eran los que nos traían los materiales,
Y no solamente recibieron una Biblia en sus manos, sino que vinieron a los pies de Cristo. Desde ahí nosotros empezábamos a ver que la palabra de Dios no regresa vacía. Luego, hermanos, estuvimos encaminando nuestra distribución y difusión de las Escrituras, poniendo este proyecto a disposición de los líderes, de las iglesias, de las librerías, de todos, para que la palabra pudiera llegar a todos los rincones de nuestro México. Y en este sentido nosotros, platicando con los líderes denominacionales aquí en la ciudad de Monterrey, descubrimos algo muy importante. El secretario de Seguridad Pública del Estado tenía pláticas con los hermanos, con nosotros, y ellos estaban buscando el poder encontrar una esperanza en medio de las violencias tan fuertes en nuestras calles. Él quería que los cuerpos policiales, a través de lo que son Fuerza Civil, pudieran tener el libro de confianza, el libro de fuerza, de esperanza, en medio de una situación por demás difícil en nuestra ciudad. Fue algo tan maravilloso ver cómo él abrió puertas para que Fuerza Civil pudiera recibir las Biblias. Nosotros estamos presentando a ustedes estas evidencias fascinantes de cómo cada uno de los policías, al recibir la Biblia, lo hacía con un respeto tan especial, con una mirada de esperanza, de admiración, y muchos han venido a los pies de Cristo a través de esta palabra preciosa que Proyecto 500 Razones pudo realizar. Nos fuimos a otro sector importante de nuestra sociedad, como es el sector carcelario. No solamente estuvimos platicando con los ministerios que se dedican a todo lo que es el trabajo carcelario, sino que también fuimos invitados para entrar ahí mismo, dentro de la cárcel, y poder estar con aquellos hermanos que están haciendo una labor tan especial dentro de estas paredes. Pudimos comprobar el gran trabajo y la gran labor que se hace dentro de las paredes de las cárceles, donde los hermanos están no solamente orando ahí, sino teniendo grupos de estudio, y cuando recibieron las Biblias estaban llorando de emoción. Hay muchos testimonios que nosotros pudimos constatar dentro de este lugar, donde la palabra está haciendo un impacto tan importante en el corazón de toda la gente. Así es de que no solamente trabajamos en esta área importante de Fuerza Civil, sino también en el ministerio carcelario, y también de manera especial en el evento de Día Nacional de Oración por México. En Día Nacional de Oración por México nosotros pudimos ver con lágrimas en nuestros ojos cómo las familias completas venían a llevar sus Biblias, y venían con sus niños tomados de las manos, emocionados, llevando Biblias a todos los sectores de la sociedad donde ellos se movían. Biblias a niños marginados, Biblias en hogares donde la violencia intrafamiliar ha sido con índices muy altos, Biblias donde las personas entraban de manera extraordinaria a los negocios, a los lugares seculares, a los hospitales, a tantos lugares, hermanos. Y bueno, realmente ha sido Proyecto 500 Razones para celebrar y 500 Razones para proclamar una importante puesta del mensaje de salvación a todo aquel que no ha conocido al Señor. Y nosotros hemos visto como muchas almas han venido a los pies del Señor. Siempre las grandes adversidades nos darán grandes oportunidades. Hoy es el tiempo oportuno de que juntos sigamos caminando, hermanos. Creemos que son tiempos propicios para que el corazón que está necesitado de paz, el corazón que sufre, el corazón que tiene temor, el corazón que ha sido golpeado por esta situación actual, con esta pandemia y con todo lo que esto conlleva, como ha sido la escasez, la incertidumbre, la desesperanza, por supuesto que sí, pero la palabra del Señor siempre estará presente para cambiar al corazón, para traer una frescura y para traer esperanza de parte de Dios. Por eso 500 Razones para Celebrar seguirá siendo un proyecto del corazón de Dios, para que usted y yo podamos caminar de la mano del Señor y podamos seguir llevando la palabra de esperanza. Como su propia palabra dice en el Salmo 107, 20, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Que la palabra del Señor siga haciendo impacto en el corazón
y que ningún mexicano se pierda. Yo soy Linda de la Garza, estoy para servirles. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de la obra que ustedes representan. Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. En Sociedad Bíblica de México llevamos más de 50 años acercando la palabra de Dios a las personas de los sectores más vulnerables de nuestra nación. Cada día trabajamos para que la Biblia llegue a personas de grupos indígenas. Gracias a las traducciones que se realizan para estos grupos, cada año más de 5,000 personas reciben la Biblia en su idioma materno. Actualmente, la Sociedad Bíblica desarrolla 14 proyectos de traducción para diferentes grupos, con 50 traductores activos en sus comunidades. También las escrituras llegan a niños en riesgo. A través de este proyecto se colabora con ministerios que ayudan a niños sin Cristo, entregándoles escrituras en formatos adecuados y totalmente gratuitos. Para la comunidad sorda se han desarrollado escrituras en el idioma de lengua de señas mexicana para acercar a este grupo marginado el mensaje de vida en video. Con el proyecto No hay límites, cada año se entregan escrituras en el sistema Braille y en audio para las personas con discapacidad visual. El reto es demasiado grande y tú puedes ser parte de esta misión. Al participar con tus oraciones y tus donativos, haces posible que la Biblia llegue a más personas. Realiza tu donativo a la cuenta que en este momento aparece en la pantalla. Colabora para que ningún mexicano se pierda. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de esta transmisión. Es muy importante para Sociedad Bíblica de México el que ustedes puedan compartir este mensaje de esperanza a través de sus contactos, a través de internet y de todos los medios posibles que estén a su alcance para que ningún mexicano se pierda, para que este mensaje transformador, este mensaje de esperanza pueda llegar a esos corazones sedientos, a esos corazones que necesitan urgentemente la palabra de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estas transmisiones que en agosto, mes de la Biblia, Sociedad Bíblica de México va a llevar hasta la comodidad de sus hogares y de sus equipos también electrónicos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra.